Hay una paradoja torática que solo el adulto espiritual maduro puede sostener sin romperla. El ser humano es suficientemente noble como para portar Tselem Elohim, imagen divina, y suficientemente peligroso como para requerir tribunales. Quien solo cree en la nobleza termina completamente ingenuo. Quien solo cree en el peligro termina completamente cínico. El Sefer Bereshit, después del Mabul, no elige ninguno de esos extremos. Elige el pacto. Y el pacto, para ser pacto y no un simple poema, exige una tecnología moral: cortes, autoridad, procedimientos, sanciones y responsabilidad pública. La pregunta es ¿por qué? Porque el Mabul no fue únicamente un colapso de los individuos, fue un colapso del orden en el macros. Y lo que colapsa por falta de orden no se reconstruye con buenos deseos, ni se reconstruye con buenas intenciones. Solo puede reconstruirse con estructuras. Por eso en el mundo post-diluvio, la Torá no solo prohíbe el crimen, legitima la justicia humana como mecanismo. No es un detalle administrativo, es una pieza metafísica del reinicio. El mundo se sostiene cuando el poder acepta ser medido, cuando el deseo acepta ser contenido, cuando la fuerza acepta ser regulada. El Tanaj introduce esta necesidad con un verso de densidad nuclear: Shofech dam, ha'adam ba'adam damo yishafech. Quien derrame la sangre del ser humano, por el ser humano su sangre será derramada. La frase leída con profundidad rabínica no está invitando al salvajismo, está instalando un principio fundamental. El homicidio no puede quedar en la nebulosa del Dios juzgará. La sociedad debe responder. ¿Por qué? Porque si la sociedad no responde al asesinato, lo que está enseñando es que la vida es barata. La sangre puede derramarse sin ninguna consecuencia. Por lo tanto, nuestra bendita Torá entiende que la justicia no es solo un acto puntual, es un lenguaje que forma cultura. Cuando el asesino no es sancionado, el mensaje social es que el crimen es viable. Cuando el robo no se castiga, el mensaje es que la propiedad es simplemente una ilusión. Cuando el abuso no se enfrenta, el mensaje es que el vulnerable no importa. Y así, queridos alumnos, desafortunadamente, lamentablemente, se fabrica el Hamás. Y ya entendimos en temas pasados que Hamás se traduce como violencia y rapiña. Se fabrica el Hamás sin necesidad de proclamas. Se fabrica por ausencia de consecuencias. La Gemara en el Masejet Sanedrín, al enumerar dinim, establecimiento de justicia y tribunales como parte del marco universal del pacto noahida, no lo presenta como una opción política, sino como una obligación ontológica del pacto. El Rambam Maimónides en Ilhot Melahim codifica la exigencia con claridad quirúrgica. Los Benei Noach, los descendientes de Noach, es decir, toda aquella persona que no es judía o que no pertenece a Israel, deben establecer cortes para juzgar conforme a las leyes universales. Esta codificación encierra una filosofía completamente devastadora. La humanidad no puede delegar la moralidad solo al interior del individuo, porque el individuo es fluctuante, necesita exteriorizarla en instituciones. ¿Eso significa que la Torá no confía en el ser humano? Yo me pregunto. No, significa que la Torá lo conoce, y porque lo conoce, la Torá sabe que incluso el justo puede cansarse de la justicia, que incluso el bueno
puede justificarse. Incluso el moral puede volverse parcial cuando le conviene. Por eso el sistema no debe apoyarse en el yo siento, en el yo creo, en el yo presupongo, sino en el nos obligamos a cumplir con esto y aquello. La justicia institucional es la forma en que una comunidad se compromete consigo misma a no ser rehén del momento, del emocionalismo banal y trivial, del sentimentalismo pasajero. Aquí es donde la necesidad de autoridad se vuelve aún más evidente. En un mundo post-Mabul, post-diluvio, el miedo al colapso está inscrito en la historia como memoria. El Sefer Bereshit, capítulos 8 y 9, nos enseñan que Hashem promete no repetir el diluvio universal por agua, pero también nos enseña que el Yetzer, la inclinación, el impulso, sí permanece. Esa es la ecuación: promesa divina más fragilidad humana igual a necesidad de orden humano. La autoridad entonces no es enemiga de la libertad, es el contenedor de la libertad misma. ¿Por qué? Porque la libertad sin contenedor se transforma en el derecho del fuerte a dominar. Nuestra bendita Torá, que nunca idolatra conceptos vacíos y banales, entiende la libertad como la capacidad de vivir bajo la verdad, no como ausencia de límites. Por eso, en el Tanaj, el orden civil no aparece como opresión, sino como medicina. Por lo tanto, Din, que es juicio, y Mishpat, que es derecho, son el tratamiento contra la recaída de la humanidad en su peor versión de sí misma. La psicología torática detrás de esto es muy sofisticada y muy amarga para muchos. El mal no siempre se impone por fuerza, muchas veces se impone por desmoralización de las sociedades. Cuando una comunidad observa que el malo prospera y el bueno pierde, el bien comienza a parecer tonto, porque el bueno parece el estúpido frente al bien que gana el mal, a los bienes, a la prosperidad. Ese proceso es el verdadero veneno, y la justicia institucional existe o debería existir para impedir esa desmoralización de las personas buenas o de las sociedades buenas, para que el bien no sea un acto suicida, para que la honestidad no sea una desventaja estructural. La Torá no quiere héroes aislados, quiere sociedades funcionales. El Maharal de Praga explica que el Mishpat es condición de Yishuv, de habitabilidad y estabilidad, y sin Yishuv el ser humano se animaliza. Dicho de otra forma, la justicia no es un lujo moral, es una condición de humanidad. Por eso en el Pirkei Avot se enseña que el mundo se sostiene por cosas como Din, que es juicio, y Shalom, que es paz. Porque sin juicio no hay paz, solo pausa entre conflictos. La necesidad de cortes no se deriva únicamente del asesinato, se deriva también de toda la fragilidad social que el diluvio nos reveló, especialmente el robo y la impunidad. La tradición rabínica nos enseña que el decreto del diluvio se selló por Gezel, el robo y el despojo. ¿Por qué? Porque el robo, al normalizarse, destruye la confianza, y sin confianza no hay tejido social. La confianza no se genera con discursos, se genera con previsibilidad. Que quien roba sea sancionado, que quien dañe repare, que la palabra tenga valor legal. El tribunal es la institución que convierte la moral en previsibilidad, y la previsibilidad es lo que permite que una sociedad invierta, construya, planee y eduque. Sin previsibilidad, la vida se vuelve supervivencia, y la supervivencia hace del humano un animal con excusas. Pero aquí aparece también un peligro que la Torá reconoce.
La autoridad puede volverse idolatría. Por eso, la autoridad torática legítima debe estar limitada por un principio superior. El juicio pertenece a Hashem y la dignidad del Tselem Elohim es inviolable. Esto se traduce en dos exigencias primordiales. Primero, el juez debe temer la verdad más que temer a la multitud. Segundo, el sistema debe proteger al inocente incluso cuando sea impopular. El Sefer Devarim insiste: Lo taguru mipenei ish. No temerán a ningún hombre. Pero también nuestros sabios lo entienden como no se intimidarán ante nadie. La Torá sabe que el miedo es una forma de soborno. Si el juez teme, su juicio será comprado. Por eso, la necesidad de cortes implica también la necesidad de jueces con columna espiritual. Un tribunal sin integridad es peor que la ausencia de tribunal. ¿Por qué? Porque convierte la injusticia en ley y la ley en cinismo. Cuando la injusticia es privada, la sociedad puede aún resistir. Pero cuando la injusticia se oficializa, es decir, ya es oficial, va a asfixiar a la sociedad, al débil. Aquí la Hasidut aporta una lectura interna que, sin negar lo institucional, revela su raíz. El orden civil externo es el espejo del orden interno. El ser humano necesita Kabbalat Ol Malhut Shamayim, la aceptación del yugo celestial. ¿Por qué? Porque su alma animal busca coronarse. El Alter Rebbe nos enseña que el yugo no es humillación, es liberación del impulso. Aplicado esto a las sociedades, una cultura que rechaza toda autoridad suele terminar sometida a la autoridad más cruel de todas, la del deseo colectivo y la del deseo del más fuerte. La Torá, por eso, no teme decir autoridad, teme el vacío de la autoridad, porque el vacío no queda vacío, lo llena el depredador. El dinim universal es una forma de decir: no permitas que el depredador se haga con la ley. La Kabbalah, con su lenguaje de estructura, lo presenta de forma aún más contundente, queridos alumnos. El mundo existe por ceder, por orden. Din es la contención, la fuerza que da límites. Sin límites, la luz se derrama y destruye los recipientes. El Arizal nos enseña que el problema del Shebirat HaKeilim, la ruptura de los recipientes, está ligado a luces sin contención. Aunque ese concepto pertenece a un nivel metafísico, su analogía social es completamente exacta. Deseos sin contención rompen recipientes humanos. La autoridad legítima es un kelí, un recipiente social. Contiene fuerzas para que no destruyan. Cuando el tribunal actúa con justicia, está realizando una forma de tikún, de rectificación. Endereza el flujo social, devuelve equilibrio, permite que la misericordia no se convierta en permisividad y que el juicio no se convierta en una crueldad. En la visión del Ramak, el humano debe imitar atributos divinos. Un gobierno justo imita el equilibrio entre Din y Rahamim, porque el Creador no gobierna con caos ni con tiranía, sino con orden que sostiene. Ahora, en términos de práctica noajida, la necesidad de corte se traduce en una obligación concreta: diseñar sistemas de justicia que sean públicos, consistentes y orientados a la protección del Tselem Elohim de todas las personas que forman parte de esa sociedad. Eso incluye procedimientos de evidencia, normas contra soborno, normas contra corrupción, mecanismos de apelación, proporcionalidad de sanciones y una cultura que honre la verdad. La Torá no te exige perfección utópica, pero sí te exige la dirección correcta, que la sociedad se incline hacia la justicia y no hacia la impunidad. Y aquí
aparece una de las ideas más potentes de nuestro curso. La justicia no es solo castigar al culpable, es proteger al inocente y prevenir la recaída social en Hamás, en rapiña y violencia. Un tribunal que solo castiga sin prevenir, fracasa. Un tribunal que solo previene sin castigar, se vuelve impotente. La Torá exige síntesis, justicia como protección, justicia como educación y justicia como estructura. Y si en algún punto ustedes sienten rechazo y dicen, ¿por qué tanta dureza?, conviene responder con una pregunta que se contesta sola. ¿Qué es más cruel, queridos alumnos? ¿Un sistema de justicia o un mundo donde el vulnerable, el débil, no tiene a quién acudir? Nuestra bendita Torá, que mira a la víctima antes que al discurso, responde sin titubeo. La ausencia de justicia es la crueldad más grande que existe, porque deja el mal libre y obliga al bien a esconderse. El diluvio fue el testimonio de lo que pasa cuando la corrupción se vuelve normalidad. El mundo postdiluviano, por eso, necesita cortes, no para dominar, sino para salvar. Y aquí quiero que imaginen una escena que les quiero compartir. Una ciudad sin tribunales es una calle donde la noche nunca termina, aunque haya sol. Todos caminan mirando por encima del hombro porque la ley es simplemente un rumor. En cambio, una ciudad con mishpat, con derecho, pero verdadero, y con din, con juicio, es una calle donde la luz no es solo física, sino que es moral. El niño puede jugar sin que la fuerza sea el árbitro. El honesto puede trabajar sin sentir que es presa. El débil puede levantar la voz sin ser devorado. Y el justo puede salir a impartir justicia sin sentir que es un estúpido frente a la corrupción. Esa es la diferencia entre un mundo que apenas respira y un mundo que realmente vive. Y quizá por eso la primera mitzvah universal se llama Dinim, porque antes de que el humano aspire a lo espiritual, a lo sublime, debe construir lo habitable primero. Y lo habitable empieza cuando la verdad por fin tiene un lugar donde sentarse.